Una grandiosa mañana, muy buen Buen viernes día, desde donde estén conectados. Muy buenos días, mi querido amigo Marco. buenos días. Gracias por conectarte con nosotros tan temprano, a esta hora tan grosera del día, a esta hora tan insultante. No, para nada. Para aquellos que están conectados desde el centro de la Ciudad de México, recordarles que son las 8 de la mañana, aquellos que nos ven y nos permiten entrar en sus Black Mirror y en sus pantallas para seguir tomando este diplomado digital. Espero que no sea tan temprano y que la clase de hoy, como lo será, estoy convencido de ello, sea de muy buena respuesta para todos ustedes y que nos permita arrancar de buena manera. Yo ya me fui a preparar mi café, ya está listo el café para poder brindar con ustedes y arrancar de buena manera el día. No les quito mucho tiempo en esta introducción, solo recordarles que este diplomado online gratuito de abogado digital está coordinado por la doctora Cintia Solís, por la maestra Janet Huerta y por este profano y humilde servidor Jaime Limón, en compañía de las marcas que ya saben, estas marcas de confianza, Lexinf, Usemper, Foro Jurídico y mi querida casa, el Instituto Nacional de Ciberseguridad MX. Hemos tenido ya la oportunidad de avanzar con casi todas las sesiones que están programadas para este diplomado. Estamos ya en la recta final, la sesión de hoy y tres más son las que nos quedan, la sesión de hoy y tras la lunes, martes y miércoles de la siguiente semana. Entonces, esperamos contar de buena manera con su respuesta. Buenos días, Antonio. Buenos días, Erika. Buenos días, José Morfin, amigo. Antonio, Gerardo y Diana, muy buenos días a todos. Me voy a permitir dar una muy breve introducción a la síntesis curricular de mi querido amigo Marco P. Herrera, que es el catedrático que tendremos el día de hoy, para hablarnos de un tema sumamente relevante en este diplomado, en un tema a veces muy complicado para los abogados, si no es que siempre, pero tenemos una gran ventaja con Marco. Él es maestro de vocación y convicción, entonces seguramente nos va a permitir entender de buena manera el tema del paradigma de la viralización y por supuesto entender que las cosas no se viralizan por accidente, ¿no? Hay un par de cosas interesantes que ahorita nos va a ayudar a entender mi buen querido Marco. Él es estratega y comunicador. Como consultor ha diseñado estrategias para empresas privadas y entidades públicas en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Ha liderado proyectos en diferentes industrias y sectores económicos. Fue vicepresidente y gerente general de Mastercard México, director comercial en empresas del sector industrial y telecomunicaciones y laboró en varias instituciones bancarias. Los últimos 8 años ha participado muy de cerca en el desarrollo de la industria legal de México. Es profesor, investigador y conferencista. Es miembro y vicepresidente de Comunicación y Entrenamiento en la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance, Amexicom. Asimismo, puedo decir que es un muy buen consultor y es un muy buen asesor. En lo particular, también es mi maestro, entonces estoy convencido que nos puede enseñar un poquito de lo que sabe el buen maestro Marco Herrera. Pues bienvenido, mi querido Marco. Mi querido Jaime, gracias, muy buenos días y muy buenos días a todos. Gracias por los comentarios, te los agradezco mucho, como siempre, muy amable de tu parte. No, Pues aquí listos. no es amabilidad, es realidad. Mira, son las 8:05. En afán de no robar tiempo de tu sesión, dejaré que la misma corra. Yo estaría aquí al pendiente tratando de llevar una minuta de las preguntas y si te parece más o menos alrededor de las 9 de la mañana te hago una primera respetuosa interrupción para comenzar a hacerte valer algunas preguntas que nos hayan formulado en el chat y en la zona de preguntas y respuestas. Lo que le pediría a los asistentes es que por favor las preguntas y respuestas las dejen en la zona justo de preguntas y respuestas para que un servidor las pueda filtrar de buena manera y así hacérselas llegar de manera puntual a Marco Herrera. Marco, audio, micrófonos hasta el estudio. Yo desde aquí me desconecto. Todo listo por acá y por favor, Jaime, participa para que sea más interactivo, porque está Órale. más hecho como una plática, como una conferencia, para que todo el mundo lo vayamos entendiendo. ¿Te parece? Listo, entonces voy a estar participando activamente. Lo único, voy a apagar mi audio y mi cámara para no ocupar tanto del ancho de banda de la sesión. Y en cuanto surja alguna locura en mi mente, si me permites, te levanto la mano. Una preguntota, ¿se Seguro, está viendo la pantalla? se está viendo en la pantalla. El paradigma de la viralización por Marco B. Herrera, Perfecto. estratega y comunicador. Que cuando estás en el salón de clases estás seguro que se ve, pero acá más vale preguntar, porque si no te sigues y entonces... Bueno, pues muy buen día a todos. Vamos a hablar hoy del paradigma de la viralización, que es un tema que
de alguna u otra manera todos estamos involucrados y que ha tenido una evolución que ha sido muy curiosa. Y esta evolución la vamos a ver hoy, se las voy a presentar bajo la regla del péndulo, en donde pues venimos de un mundo en donde había una serie de medios con mensajes unidireccionales, técnicamente la escucha era pasiva, y de pronto la revolución digital nos vino a dar todo un sistema de comunicación que técnicamente, y la gran idea de la revolución digital era la democratización, el tener una universalidad, el que todos pudiéramos tener, ver y entender todo a lo largo del mundo y de inmediato, ¿no? El famoso concepto del prosumer, que no sé si estén acostumbrados o lo hayan escuchado, que era el productor de contenidos, pero al mismo tiempo es un consumidor. Es un término que se acuñó un poquito a la mitad de los años 2010, 2012, en donde cada uno de nosotros como consumidor podía criticar, decir y hablar sobre las marcas, sobre los productos o sobre cualquier tema, y entonces de alguna u otra manera nos convertimos como consumidores en productores de contenido. Y esto pues generaba una interacción totalmente libre, ¿no? Esto nos llevaba al hecho de que pasamos en esta misma regla del péndulo, pasamos de conocer a los famosos líderes de opinión, pasamos a el mercado de los influencers, en donde al final de cuentas, si recuerdan ustedes cuando nacen todas las páginas de Internet y todos los sitios de Internet, pues era el modelo de negocios en donde todo era gratis. Y eso, bueno, pues no es que fuera gratis, sino que lo que querían era generar una audiencia, captar una audiencia para poder tener lectores y esta audiencia poderla tener, irla captando para poder después generar un modelo de negocio que al final del día la publicidad es la que domina en la revolución digital, ¿no? Hoy ya vemos cómo YouTube nos está metiendo anuncios, hoy ya vemos cómo todos los modelos de negocio ya gratis ya no son tan gratis, ya todo se cobra. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se estaba buscando? Pues los famosos likes para poder tener y generar mucha audiencia. Y aquí ha pasado algo muy curioso. De pronto, cuando empieza a nacer los influencers, cuando empiezan a crecer, lo que empieza a pasar es que se desprestigia a los medios, ¿no? Volvemos a la ley del péndulo, se fue del otro lado. ¿Por qué? Porque la gente le empezó a hacer más caso a lo que se decía en las redes sociales, lo que decían los influencers, lo que decían los medios, y como que los grandes y medios tradicionales empezaron a tener graves problemas de credibilidad. Pero hemos entrado en crisis muy grandes, en crisis de opinión pública muy grandes, en donde nos hemos dado cuenta que los influencers realmente tienen un papel de promoción, vamos a decirlo, personal, o están, si me permiten ponerlo de esta manera muy brusca, jugueteando con la vida, y la gente está buscando sus comentarios. Y entonces el péndulo llegó a que los influencers era todo lo que decían los influencers era una realidad. Pero de pronto, ante estas grandes crisis, la gente regresó al trabajo, entre comillas, profesional de los medios de comunicación. Y déjenme hacerles una reflexión que el otro día platicando con alguien, lo estábamos discutiendo. Hoy vivimos una crisis que nadie nos imaginamos, ni en la peor película de terror nos pudimos haber imaginado lo que hoy estamos viviendo. Y la pregunta que nos hacíamos es, hoy, ¿en dónde están los influencers? Porque de lo que yo he visto, no sé ustedes, han desaparecido totalmente.
Y es más, sus excesos que antes nos hacían gracia, hoy han causado problemas, han causado hasta indignación. Entonces, hoy los medios de comunicación vuelven a tomar su papel y entonces digamos que estamos entrando en un nuevo balance, en un nuevo balance en esta revolución digital. ¿Qué va a pasar después? Bueno, eso va a ser algo interesante de analizar y de ver cómo se van a mover las cosas pasando toda esta crisis. Acá lo importante es que el sueño de la viralización, el sueño de la revolución digital, que en un momento dado, con este modelo gratis, nos llevaba a redes limpias, sin anuncios, todo esto, pues a la larga ya cayó y la publicidad sigue siendo la que está dominando a esta revolución digital. El sueño de la viralización. Mi querido amigo, ¿me perdonas si me permites una breve aportación? Por favor, por favor. Ahorita que mencionabas el tema de los influencers, justo hay un documental buenísimo en Netflix, no sé si lo hayas visto, que habla de cómo hoy la industria del maquillaje ya no opera en el mismo sentido de lo que teníamos antes, ¿no? En el cual pensábamos que solamente los grandes cosmetólogos, los grandes, eh, pues los grandes, inclusive las grandes modelos o los grandes modelos o las grandes industrias de diseño de vestidos eran las que antes salían en las revistas, ¿no? En las portadas. Una Claudia Schiffer, ¿no? En las portadas. De pronto hay una Whitney Houston en las revistas. ¿Y ahora quién buscan? Ponías la imagen y por eso me vino a la cabeza la imagen de Yuya. Para que nos ven en otros países y que nos ven en otras latitudes, Yuya es una de las influencers en el país. Más famosa y la que más gana. Y la influencer millonaria, teniendo su propia marca de maquillaje, teniendo ingresos millonarios a través de la publicidad de aún de sus videos y consejos de belleza, más los libros que ha sacado, más las colaboraciones que ha sacado con ya compañías relacionadas con la industria de la belleza. Y justo lo que platican hoy en ese documental de Netflix, le llaman La Sociedad de Consumo al documental, son uno, dos, tres, cuatro capítulos. Es solo una temporada, pero está buenísimo porque justo habla de cómo estos influencers, aunque no tengan el conocimiento, no tengan la capacidad, no tengan la preparación, de pronto hacen clic con el público objetivo y ¡boom! Estamos en un escenario en el cual se vuelven líderes de opinión y cambian, dejando atrás a estas personas que pudieron haberse dedicado toda su vida a prepararse sobre la materia, hacen clic con la gente, comienzan a generar contenido orgánico que es bien recibido y la gente de pronto ya busca ser como estos influencers y las marcas buscan el generar estas colaboraciones. Pero hoy en día estamos en una economía digital que para mí es brutal, porque justo el caso de Yuya, y ponen varios casos en este documental de la sociedad de consumo de Netflix, en el cual estos influencers generan ya sus propias marcas, generan ya sus propias industrias, comienzan a producir sus propios productos o servicios, y llega un punto en el cual inclusive comienzan a competir con las grandes empresas, ¿no? Y aquí poniendo el caso del maquillaje, inclusive la piratería voltea a verlos y dicen, pues yo prefiero piratear el maquillaje de Yuya que piratear el maquillaje de Avon o de MAC o de Revlon, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere comprar el de Revlon, ya no quiere comprar el de MAC. Me disculpo si no son las marcas más populares entre las personas que usan maquillaje. Tiene mucho que ya no utilizo el maquillaje. Pero aquí, por ejemplo, ver cómo la industria de la piratería inclusive ya dejó de ver a los líderes de opinión y comenzó a ver a los influencers como un escenario que les puede dejar más dinero a nivel de piratería, a nivel de plagios. Este documental está padrísimo porque justo nos ayuda a entender el impacto de la gente que llega a ver, e inclusive el riesgo de seguir a unos influencers, porque justo claro. en lo que se habla en el documental es que algunos, como no tienen el conocimiento, pueden llegar a poner en peligro la salud o la integridad de las personas. Y digo, con esto cierro mi atropellada intervención, amigo.
el caso de apenas del irresponsable sujeto que salió a las calles de la Ciudad de México a comprar una pizza congelada para hacernos un videoblog de pizza congelada porque él creía indispensable el que nos contara su opinión sobre la pizza congelada, pero con coronavirus ya confirmado, poniendo en regla no solo su vida, sino la de su pareja, que también ya está confirmada, que también hizo un videoblog, y poniendo en peligro la vida de las personas que están a su alrededor, ¿no? Y en este peligro de contagio, por supuesto, el decir, oye, influencer, ¿en serio era tan valiosa tu opinión sobre la pizza congelada en estos momentos? Sobre la vida de las personas que pusiste en riesgo, y pues aparentemente sí. El video ahorita lo tiene en oculto, pero le está generando ingresos, lo está monetizando, independientemente que en la vía legal el alcalde de Benito Juárez ya lo denunció, y en lo particular, digo, ya adelanto, yo también ya lo denuncié, ya les estaré contando después la novela jurídica de eso, pero el peligro también de los influencers, ¿no? Y digo, y el caso de Yuya me parece brutal, porque hoy en día, y esta paralelización que colocas, amigo, el caso de López Dóriga, como siendo él uno de los líderes de opinión grandes de los 90, de pronto cayó, su credibilidad cayó, su postura frente a los medios cayó, la gente ya no quería escuchar noticias con él, prefería escuchar noticias con Cayo de Hacha, con Chumel Torres, Sí, el caso preferentemente Chumel es otro, ¿no? irse a escuchar noticias con los influencers, que con López Doriga perdió mucha credibilidad, no solo por la televisora en la que estaba, perdió credibilidad por las posturas que muchas veces tomó en contra de algunos candidatos políticos, por supuesto un sujeto de ultraderecha, y qué terminó siendo, ¿no? Televisa terminó por correrlo, tratando de renovar la imagen de sus medios de comunicación, y el líder de opinión ahora es youtuber, tiene su propio canal en Facebook, tiene su propio canal en YouTube, tratando de ahora posicionarse como influencer. Por supuesto tiene un respaldo de medios, tiene un respaldo mediático, tiene un respaldo reputacional, pero difícilmente va a conseguir el impacto que tenía en televisión, y difícilmente va a alcanzar ahora su competencia, ¿no? Los influencers como Chumel. No, totalmente de acuerdo. Y qué bueno que lo dices, porque también, ¿qué hemos visto en todo este camino? Porque estamos hablando de un camino que pareciera muy corto, pero estamos hablando de que esto inició en una carrera desenfrenada en el año 2000 y lleva 20 años. Y estamos hablando de que este péndulo ha pasado en estos 20 años, ha ido hasta el extremo de creerle todo a los influencers hasta tener que regresar otra vez a respetar el trabajo profesional de técnicamente los periodistas, porque al final de cuentas el periodista tiene una regla. Yo no puedo decir nada que no esté confirmado. Y pareciera que el influencer dice, voy a decir todo lo que se me ocurra. ¿Por qué? Porque después me darán, se quejarán de mí, y entonces eso me da mucha más audiencia. Claro. Pero por eso hablaba yo del caso hoy de las crisis, porque en las crisis la gente, ¿qué es lo que busca? Busca certeza, ¿no? Y en medio de todo esto, y tú hablaste de una palabra mágica, que es hoy las empresas, las personas, los despachos de abogados, en el medio en el que nos movamos, todo este juego está pegando en una palabra que tú dijiste, reputación. Y eso es algo que si la perdemos, hoy la reputación la puedes perder en 2 segundos y es muy difícil volverla a tener. Entonces, por eso el péndulo, tenemos que entender cómo se ha ido moviendo esto. Ahora, hay otro punto muy importante. Nosotros, y regreso al concepto del prosumer, nosotros, cualquiera de nosotros, buscamos información fidedigna, por un lado, pero al mismo tiempo estamos buscando diversión. Entonces, hoy, ¿qué corre en nuestros teléfonos? En nuestros teléfonos entra información, en nuestros teléfonos entra memes, en nuestros teléfonos entra de todo. Y nosotros nos convertimos en distribuidores de esta información, generando olas, ¿no? De desinformación en un momento dado. Si es algo fidedigno, pues está muy bien, pero si no es cierto, bueno, pues estamos ayudando a crear caos. Y eso es parte de lo que hoy, hoy por hoy, el sueño de la viralización que quería que
yo como una persona que puedo expresar mi comentario al mundo, todo el mundo se entere, toda la gente me quiera, pero al mismo tiempo, todos vimos hablaste tú de Black Mirror, todos vimos aquel capítulo en donde a través de los teléfonos celulares la sociedad calificaba a las personas de junto. Y lo vimos como algo que era un futuro, pero señores, hoy en China esto ya existe. Esto es algo que ya existe y que ya no es un futuro, sino es un futuro que hoy ya está funcionando y se está calificando a la sociedad y se le están dando puntos para saber si son buenos, malos, regulares ciudadanos. Entonces, ese famoso sueño de la viralización, en donde era un sueño muy romántico, pues hoy ya no está siendo tan romántico porque nos está llevando a extremos muy complejos. Regresando al tema de lo que hoy pasa en nuestros teléfonos y a una pregunta que nos hicieron, sí, hoy efectivamente hay dos efectos que son muy graves. Uno, la velocidad de la información, el tiempo con el que estamos recibiendo información y que en el transcurso de la información, valga la redundancia y la repetición, están pasando muchas cosas. Recibimos algo y a los 2 segundos estamos recibiendo otra información que dice que ya cambió el escenario o que es falso o nos están dando una nueva versión. Y por el otro lado, la cantidad de información que hoy estamos recibiendo es imposible procesarla. Yo no sé si les pase, pero el WhatsApp le ha quitado el peso al mail. Hoy alguien decía el otro día, oye, es que no viste mi mail, y se preguntaba, ¿a poco todavía usas mail? Mándame todo por WhatsApp. Y entonces, de pronto, vemos que hay gente a la que le mandamos un WhatsApp a las 9 de la mañana y nos está contestando a la 1:30 de la noche, de la madrugada. Y eso es por esta cantidad de información que hoy es imposible procesar. Entonces, esa es parte de lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y entonces, ese romántico propósito que nos dio Internet de la democratización de las cosas, que es una realidad, pero si lo vemos desde el punto de vista de la viralización, estamos ya cayendo en exceso, en donde teníamos respeto, solidaridad, en donde recuerdo aquella famosa foto de una foca que estaban asesinando los barcos japoneses y que en menos de 5 minutos el mundo levantó el grito por la matanza de las focas. Hoy pudiera ser un meme, nos pudiera causar gracia y técnicamente, perdón la expresión, nos vale madres. Entonces, ya el romántico propósito de la viralización se ha estado perdiendo. Y justamente se ha estado perdiendo. ¿Por qué? Y traigo aquí la historia del famoso Big Brother, porque al final de cuentas, en la novela de Orwell de 1984, que sale el concepto del Big Brother, pues eran filmaciones que hacían seguimientos a las gentes a través de pantallas, ¿no? En este paso del tiempo, todos vimos el famoso programa de Big Brother, que hasta la fecha todavía sigue en versiones distintas y ya con otros nombres. Acapulco Shore es una muestra. Sigue funcionando, pero hoy llegamos a qué está pasando con Black Mirror, ¿no? La famosa pantalla negra de nuestro teléfono, por medio del cual las teorías de la conspiración hablan, y muchas son reales, de que nos pueden grabar, y lo hemos visto en todo tipo de películas, nos pueden grabar, nos pueden escuchar, pero en el fondo todo esto nos está llevando a que la tecnología también hay todo un tema de seguridad, secreto, espionaje, que nos está, de alguna u otra manera, nos está persiguiendo. Y entonces, ¿cuál es el paradigma actual?
hoy vivimos en un mundo... Mi querido amigo, ¿me Sí, perdonas otra dime. vez el romperte el ritmo? Pero es que pones tus diapositivas y ya sabes que me despierta la locura. Justo otra vez este paralelismo entre George Orwell 1984 y lo que tenemos en este Black Mirror, ¿no? De manera paradójica, algunas veces sarcástica, por eso saludo, ¿no? El gracias por la oportunidad que nos dan de entrar en ese Black Mirror, en ese espacio, ya sea la computadora, su tablet o su teléfono, y que sin duda nos puede llegar a generar complicaciones. Fíjate que ahorita que usas esta historia de Big Brother, el recordar, y que sé que es un tema que estoy convencido que vas a tocar más adelante, como hoy en día todo este escenario de pandemia y este escenario que se está complicando de manera política, como algunas naciones ya están utilizando este espionaje a través del Black Mirror, si se puede decir de manera positiva o de manera productiva, en el sentido de que pretenden utilizar la cantidad de información que generamos a través de los dispositivos y Big Data para poder prevenir probables zonas de mayor contagio, poder prevenir en qué hospitales se va a llegar a requerir mayor apoyo médico tanto de insumos como de propio personal. Pero lo cual pues, nos recuerda, a ver, si ahorita estás utilizando esa tecnología para espiarme y pretender el generar una manera positiva, Beneficio. si un beneficio ahorita me lo vienes a decir, pues entonces quiere decir que mucho tiempo antes lo estás haciendo, ¿no? Y en el caso mexicano no es falso el que inclusive algunos expresidentes han utilizado malware para poder infectar dispositivos de periodistas, sobre todo para pretender el saber qué van a opinar de ellos, qué están opinando de ellos y con quién se están reuniendo del gabinete pensando quién es el canario, ¿no? Dentro de la organización. Y esta historia de George Oswell a través de los Black Mirror no me parece nada alejada, porque justo en George Oswell me recuerdo gran parte de las funciones que tenía en este monitor que te estaba anunciando todos los días, las noticias, en esta posverdad que estaba generando el líder supremo de 1984, y hoy en día no estamos tan lejos de eso, porque la información que nosotros llegamos a consumir, por lo menos yo como millennial, tiene como, uf, ¿qué será? Perdón que me haya ausentado, pero Ya se cayó. tenía años que no compraba uno de estos. Años que no compraba. La última vez que compré uno de estos fue para hacer una piñata en una Navidad familiar. Seguramente, sí. De, uf, de uf. Papel maché, ¿no? Lo compré ahora, ¿sabes por qué? Porque tenía mucha duda sobre lo que estaba viendo en cuanto a estadísticas, por lo menos en el estado en donde me encuentro. Había muchas estadísticas disparadas y muy diferentes entre lo que, entre lo que ocurre en el sentido de lo que podemos llegar a ver en el feed de Twitter y lo que podemos llegar a tener en los diarios, también el poder ponderarlo de manera diferente. Sin embargo, lo que lleguemos a tener todos los días a través de Uno Noticias, lo que podemos llegar a tener a través de Twitter, muchas veces puede llegar a estar manipulado, muchas veces puede llegar a tener falsedad de información y sin duda nos llega a generar complicaciones. Y por ahí mi estimado José Martínez me dice que no le quite el ritmo a la presentación. Mi querido Marco me pidió, nuestro maestro del día de hoy me pidió que estuviera interviniendo y que estuviera activo, entonces me disculpo, mi querido Marco, ya después tendremos una clase magistral de Marco No. mi querido José Antonio, para que tengamos un ritmo diferente. Nada más que hay una complicación que generalmente en este tipo de modalidades, sobre todo digitales, y por la hora en la que estamos, mi estimado José Martínez, es a veces difícil el mantener la atención. Hay una métrica que inclusive Marco no me dejará mentir. ¿Cuánto es el tiempo de atención que tiene una persona sobre un video de YouTube, amigo? ¿Cuánto es el Mira, tiempo? estamos hablando de que la gente a los 10, 15 segundos, si no le interesó, lo bota para afuera. Se va, ¿verdad? Sí, En totalmente de un acuerdo. video. Entonces, Sí, el hecho de mis obligadas intervenciones va justo el tratar de mantenerlos concentrados y que no perdamos el ritmo. Al contrario, es pretender que mantengamos el ritmo en un contenido de información. Ya en otras ocasiones me han dicho que soy muy metiche como moderador, pero pues no puedo dejar de desaprovechar la oportunidad de aprender de mi buen Marco. Pero hasta aquí mi intervención, mi estimado Joaquín. Regreso los teléfonos, el audio y las cámaras al estudio. no, al contrario. Mira, yo creo que lo que pasa es que todo el mundo quiere, de alguna otra manera, quiere preguntar y nos vamos a ir rápido para entrar en un mejor diálogo. Mira, dijiste algo muy interesante y voy a refutar un poquito lo que decías. Decías, haciendo un paralelismo entre Black Mirror y 1984. Déjame decirte que no cabe el paralelismo.
Estamos hablando de una evolución. Esto que se inventó en 1984, simple y sencillamente es lo que hacía la KGB, la policía secreta de los rusos, la policía secreta de los cubanos, nada más que, ¿qué creen? Pues le cayó la tecnología y lo pudo hacer de mejor manera. Bueno, pues si vemos... Millennials descubren el espionaje. Exacto, entonces, en 1984 la tecnología que había, pues eran las cámaras, ¿no? Y pues sí, pero hoy para eso son los teléfonos celulares, ¿no? Déjenme decirles, un día en una reunión tuve una junta en mi oficina, invité a un expresidente del IFETEL. Y entonces se acerca conmigo y me dice, oye, ¿dónde va a ser la reunión? Y le dije, pues en la sala de juntas. Dice, oye, ¿puedo dejar mi teléfono aquí en tu oficina? Y yo dije, sí, claro. Entonces, todas mis fantasías de que los teléfonos pueden ser utilizados para grabar cosas que acceden a ti por medio de tu cámara y todo eso, pues un expresidente del IFETEL que va a entrar a una reunión y deja su teléfono en la oficina de junto, pues confirmó que sí es cierto. ¿Estás de acuerdo? ¿Están ustedes de acuerdo? Entonces, yo nada más le quitaría lo de paralelismo. Es una evolución. ¿Por qué? Porque hoy se utiliza para eso y los teléfonos celulares sí son aparatos que nos siguen, son aparatos donde está toda nuestra identidad y lo que vemos en las películas, mis queridos participantes del webinar, todo es cierto. El único problema es qué es lo que están usando o si en las películas vemos cosas que lo ponen como si fueran el futuro, imagínense lo que no nos enseña, pero sí es un control. Y lo vemos muy realmente en el caso de China. Hoy en China el efecto que el desarrollo tecnológico del reconocimiento facial, en donde hoy lo que hace la gente es que llega a un Big Mac y ya no necesita pagar porque por las cámaras de reconocimiento facial automáticamente ya saben quién es y le están descargando de su cuenta, es algo real. ¿Cuánto falta para que esto se extienda a todo el mundo? Pues es igual que estamos hablando de la viralización y la viralización nace del efecto de un virus que se esparce y hoy estamos viviendo una crisis en donde vemos, más bien, no vemos un virus que está matando mucha gente, que nos ha quitado la libertad y que se esparce por todos lados, por tocarnos las manos, por caminar en la calle, y hoy lo estamos viviendo de una manera muy cercana y como que no nos cree, como que no lo podemos creer, ¿no? Esta invisibilidad de las cosas de pronto nos ha roto la capacidad de asombro. Y ahorita vamos a hablar también sobre el tema de la tecnología y el coronavirus. Entonces, aquel paradigma, o más bien el paradigma hoy es que eso que queríamos con la viralización, hoy vivimos en un mundo en donde casi el 60% son fake news. Los memes son utilizados como fake news o como para traer malwares, ransoms, campañas políticas, cambiarnos la ideología y todo esto hecho por bots, trolls y toda la tecnología. Entonces, hoy por hoy, el romanticismo de la viralización se ha convertido en algo verdaderamente perverso. Les platico una anécdota. Un día me habla mi hijo, estaba en la preparatoria, y me dice, oye papá, mira, ve esta noticia. Y entonces le dije, oye, ¿y ya checaste si es cierto? Es que dice el Reforma esto. Y le dije, ¿es el Reforma o es el Deforma? Y entonces cuando revisó su teléfono, me dijo, ah, no, es el Deforma. Le dije, entonces, ¿qué nos queda como una defensa ante este mundo en donde la viralización es una locura que genera extremadas cantidades de información a una velocidad impactante? Tenemos que regresar siempre a la fuente original. Nos da mucha flojera
Normalmente no tenemos tiempo, normalmente en 15 segundos estamos viendo la noticia, la estamos creyendo, le estamos dando like, la estamos mandando a nuestros mejores amigos y estamos cayendo en todo este mundo de ser repetidores de bots, troles, fake news y mucho es a través de los memes. Piensen que los memes a veces traen virus, ransoms, sirven para tomar control de los teléfonos, de las computadoras. Entonces, hoy por hoy, la mejor recomendación que yo les podría dar al respecto de este mundo de la viralización es lo que ustedes lean tienen que confirmarlo y confirmarlo de fuentes fidedignas. El problema es que no tenemos tiempo. Normalmente la gran ventaja de Internet es que todo está en línea, absolutamente todo, nada más que hay que encontrar los documentos y las fuentes correctas. Hace 3 semanas, en un chat de un grupo de profesionales, de pronto alguien mandó una carta, supuestamente un documento oficial de una Secretaría de Estado, de la famosa 4T, que a los 2 días resultó que era falso. Y tuvo que salir la secretaria de la entidad en cuestión a decir que estaba corriendo un documento que era falso. Entonces, se dan cuenta, hoy la viralización nos lleva a que en nuestros teléfonos esté llegando información falsa de todos tipos, colores y sabores. Entonces, vivir con gran cantidad de información a una gran velocidad, más aparte, manejar nuestra vida, es algo extremadamente complejo. Pero tenemos que estar revisando y tenemos que estar confirmando que lo que estamos nosotros leyendo es fidedigno, es cierto, y en el hecho de replicarlo es uno de los temas más curiosos. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando se hizo en México, cuando estuvimos en las elecciones hace 3 años, que se decidieron, y estuve muy cerca del programa de verificado, que técnicamente justo era lo que hacía. Tratar de verificar las famosas fake news o las noticias que se daban para poder ver cómo estaban trabajando, primero, limpiar la información que se estaba dando. Y segundo, también entender cómo se estaban moviendo las redes de bots, las redes de trolls, para poder entender qué se estaba haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de una fake news, pues puede haber intenciones políticas, comerciales y delincuenciales. Entonces, hoy tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que recibimos. Seguramente les pasa, porque a todos nos sucede, de pronto empezamos a ver que hay un meme o un video que nos está llegando a nuestro WhatsApp por diferentes grupos. Y entonces yo lo que hago es que voy viendo cuáles son los que se están moviendo más, porque seguramente traen una intención detrás de esto, ¿no? Entonces, regresando al punto romántico de la viralización, hoy es un terrible problema que nos causa, porque no podemos saber realmente qué es cierto o qué no es cierto. Entonces, es algo que hoy está afectando el mundo de la información. Y hoy vemos que el humano ha caído en excesos. Y que estamos, y volviendo al tema del famoso Big Brother, cuando hace poco tanto Google como Twitter como Facebook, con el efecto del coronavirus, empezaron a cambiar sus algoritmos para que no existieran las fake news,
en una guerra abierta contra trolls, bots y todo lo demás que están moviendo las redes sociales, pues perdón, pero si lo pongo en el contexto del Big Brother, pues estamos hablando de que los medios de comunicación, estos nuevos medios digitales, pues están entrando en controles como lo tiene que hacer o como lo tuvo que hacer los medios masivos de comunicación en su momento y como lo tuvo que hacer y como lo tiene que hacer el periodismo. Entonces, hoy por los excesos del humano, vemos que las redes sociales pues están controlando las noticias falsas, ¿no? Y es muy curioso porque en este contexto, hoy las famosas cuentas suspendidas de Twitter por decir o malas palabras o por ser acusados por alguien más, nos está llevando a que haya un control. Y en el fondo, pues también tenemos que entender, y esto ha sido una discusión, y don Jaime es especialista en esto, en qué pasa cuando con los términos y condiciones, todo el contenido que hacemos, pues sale con que ya no es nuestro. Todo ese contenido es propiedad de la red con la que lo estamos interactuando y la estamos utilizando de canal. Entonces, pues son de los dilemas humanos, de los dilemas jurídicos que nos estamos enfrentando ante los excesos de información y pues replica el tema del Big Brother, de que alguien está editando, calificando o clasificando los contenidos que románticamente nosotros queremos que sean públicos. Y hoy ante una gran crisis que estamos haciendo, fíjense que es muy chistoso, ayer que estaba haciendo la presentación, pues esto del control de las fake news y de las cuentas suspendidas, pues técnicamente viene siendo una sana distancia. La noticia de hace una semana es que cuando WhatsApp dejaba nada más replicar cualquier contenido hasta en grupos de 5, hoy ya nada más te permite una réplica y entonces tienes que hacer manual réplica por réplica por réplica. Y finalmente ayer haciendo la presentación decía yo, bueno, pues es que las mismas redes digitales hicieron su concepto de sana distancia, ¿no? Entonces, estamos viviendo una sana distancia en las redes digitales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienen que controlar la viralización. Y pongo aquí el caso, y me preguntaba alguien en el chat respecto al caso de Huawei, con todo el problema de Estados Unidos y todo el control de las redes 5G. Fíjense que hay dentro de las teorías de la conspiración, se habla de que el coronavirus tiene mucho que ver con las redes de 5G. Ayer me llegó un video de una persona que revisando el esquema de 5G en la página de Ookla, justamente encontraba una correlación directa de que en donde más redes 5G existen es en donde ha habido mayor impacto de coronavirus. Lo dejo nada más para ponerlo ahí. Y ya vi que Jaime prendió su cámara, que quiere amigo, para interrumpirte participar. de manera grosera, brusca, brutal y por demás soez. Lisette García te hizo una pregunta y me parece muy adecuada para que no se vaya hacia el final. Preguntó a las 8:33 sobre las complicaciones que mencionan de la falsa información de los influencers y los líderes de información. ¿Están regulados en la ley mexicana? Y de no ser así, ¿merecería una regulación? Hasta aquí mi intervención, mi estimado maestro. Pues mira, no están regulados ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Ha querido, en varios países, se han querido hacer ciertas regulaciones,
pero entra en el dilema gravísimo de los institutos de transparencia de si están coartando la libertad, ¿no? Y lo habíamos platicado alguna vez, mi estimado Jaime, de que en el momento en que lo quieren hacer, siempre habrá voces que digan que están coartando la libertad. En las reglas y las leyes que acaba de pasar el Senado, hay algo se está tocando, pero no está regulado. Y curiosamente, los que más se quejan cuando se trata de hacer esto, no son ni los líderes de opinión ni los influencers, sino vienen siendo directamente los políticos, porque entonces se les acaba el juego de los bots y de los trolls. Y hasta Pero a cierto ver, punto no se antoja relativamente complicado, amigo. Digo, pensando, y tú eres el que sabe aquí. Hoy en día en México tenemos una ley de radio y televisión y los acuerdos generales que emite la Secretaría de... si mal no recuerdo, no es la Secretaría de Cultura. Hay una comisión específicamente que regula radio y televisión y digo, lo vivimos en la revista muchas veces. Debemos de tener cuidado con el contenido que se publica y que se difunde, derivado de que sí estás regulado, que hay ciertos límites, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de televisión no puedes sacar cierto contenido, ciertos spots, cierta publicidad en es horarios. gobernación. Gobernación, Es gracias. gobernación. Secretaría de Gobernación. Muchísimas Gobernación. gracias, Alejandro. La Secretaría de Gobernación tiene una subsecretaría de medios que es la que controla y tiene el registro de los medios en México. Y Era ellos gracias son a los que... RTC. RTC era Segov RTC, ¿no? Que ahí Y me ponen en RTC el chat. es parte, sí, es parte de la Secretaría de Gobernación, pero el que tiene esa facultad y las atribuciones es la Subsecretaría de Medios, que Pero, esa es la que en un momento dado puede hacer una réplica. Y de hecho, hay algo bien interesante. Hace 2 días se acaba de dar un ejemplo que hacía mucho tiempo que no pasaba en México, porque siendo de la parte política, obviamente entramos en terrenos muy complicados. Pero hace unos días, dos periódicos en Chihuahua sacaron unas noticias de que había muertos y de que se estaba haciendo un subregistro de fallecidos por coronavirus. Y lo sacaron con unas fotografías. Y López Obrador en su conferencia mañanera, no sé si de antier o de ayer, hizo el reclamo porque justamente las fotos que estaban presentando eran fotos no recuerdo si de Ecuador o de El Salvador. Y entonces la Secretaría de Gobernación aplicó el protocolo de ir a hacer la queja a los medios por estar usando fotografías falsas, diciendo que eran de hospitales en Chihuahua, cuando eran hospitales en Salvador. Entonces, esto implica que ya los medios están cayendo en el mismo problema que tienen las redes digitales de poner cosas que no son, ¿no? Entonces, bueno, técnicamente esa sería mi respuesta. Hay varias respuestas, hay varias preguntas más, pero si quieren déjenme, ya voy a terminar la exposición y ahorita pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Para mí, y esto es un comentario muy personal, creo que hoy la viralización y el Internet, las mismas redes sociales, se han convertido en lo que en su momento, y supongo que todos conocen la historia de la Torre de Babel, en donde por el querer alcanzar la gracia divina, el pleito entre los humanos y la polarización fue tanta que un acto divino se empezaron a no entender y se crearon, entre comillas, los lenguajes, los idiomas, porque lo que supuestamente dice la historia, Dios hizo para que no se le juntaran los enanos y lo quisieran destronar. Creo que hoy, en mi opinión, está pasando algo muy parecido con las redes sociales. Lo vemos en Twitter, la polarización es extrema, los bots son terribles. Hoy el que está en un punto de estar en contra de algo, se le dejan venir los bots
y la presión en redes sociales es gigantesca. Entonces estamos llegando a un tema en donde estamos entrando otra vez como si fuéramos la Torre de Babel. Y creo que es tiempo de entrar a las preguntas, mi querido Jaime, y ahorita las vamos revisando. A ver. Leo una pregunta, dice, ¿hasta qué punto se podría suprimir la privacidad con la finalidad de obtener mayor seguridad y control sobre fenómenos adversos en la sociedad? Pongo como ejemplo la situación de China contra Estados Unidos o Italia, donde vemos un claro contraste en el nivel de vigilancia y control que se tiene sobre la sociedad, pero también vemos una disminución de la cantidad de infectados, casos de coronavirus, debido a que ese control que se tiene sobre la misma población. Desafortunadamente, en el momento en que en todos los países y en México no tardamos la famosa fase 3 para atacar el coronavirus, justamente, ¿qué es lo que están suprimiendo? Están suprimiendo privacidad, están suspendiendo libertades. Lo hemos visto, veíamos las fotos de Italia, con todas las calles vacías. Tenemos casos aquí en México, en Mérida, ya se cambió la ley hasta para poder hacer, cobrar multas a la persona que esté en la calle y que desobedezca. Si estamos hablando de que te están quitando tu libertad física, pues en un momento dado pueden tener control sobre los medios, sobre la información. Valdría la pena que revisaran el decreto que saca el Consejo de Sanidad de México, en donde dice que en caso de emergencia, todo lo que el gobierno puede adueñarse temporalmente para controlar la crisis. Entonces, sí, esto es algo que, y si lo ponen a nivel mundial, está pasando. Ayer me encontré una nota muy curiosa en el World Economic Forum que decía que todo este ejercicio del coronavirus es un ejercicio de control humano y que nos va a costar muchísimo a nivel social. Entonces, pues sí, estamos viendo que es muy fácil a través de una enfermedad suprimir la privacidad de la gente y efectivamente es para tener seguridad, para tener, en este caso, evitar los contagios, ¿no? Marco, voy a entrar al quite porque yo creo que se le desconectó a Jaime para poder, si quieres, ayudarte con las preguntas. Y yo ahí en esto que estás diciendo, nada más sí te quería hacer una pregunta. ¿Qué tanto es válido, digamos, esto de un gobierno, pues suprimir las libertades, digamos, en aras de la seguridad de la población? Porque lo hemos visto ya en diferentes momentos, en la ley patriota en Estados Unidos, como después del 11 de septiembre, en aras de que no haya terrorismo y la seguridad nacional, pues de pronto dicen, el gobierno puede pedir cualquier tipo de información a cualquier tipo de empresa sin necesidad de que la empresa te informe a ti como usuario. Y de pronto vemos en esto que decías tú de la teoría de la conspiración del 5G, que más allá de que creamos o no creamos en ella, pues YouTube acaba de sacar una política en donde dice que cualquier información que relacione el 5G con el coronavirus no podrá ser publicada en YouTube porque es una desinformación. Entonces, bueno, yo ahí me pregunto, pues, ¿qué no tenemos derecho nosotros a tener pues esta información? ¿La creamos, no la creamos? Hacer criterio. Hay información fake news por un lado, pero ¿qué es fake news y qué no? Entonces, sí se podría, o sí, ¿cuál es tu opinión sobre que las plataformas empiecen pues a prohibir contenidos que ellos juzgan o el gobierno juzga que es contenido que está desinformando? Y de pronto digo, oye, pues yo también quiero saber cuál es el argumento científico, porque muchos científicos reconocidos vienen hablando también de esta correlación, ¿no? Sí, fíjate qué interesante y lo voy a poner en términos, gracias a los 8 años que tengo en la industria jurídica, no soy abogado,
Pero creo que ahí hay un tema muy importante y un tema de fondo que planteas muy bien, Janet. Uno, las atribuciones que tienen, las facultades y atribuciones que tienen los gobiernos en casos de crisis les permiten hacer y llegar a tener cualquier control en el momento en que sus constituciones se lo permitan o en el momento en el que a través de un, entre comillas, proceso democrático, hagan los cambios en las leyes correspondientes. Entiéndase, lo hemos estado viendo hoy, este ejemplo que les ponía, para controlar la pandemia, se junta el Congreso de Yucatán y define que se pueden aplicar multas a la gente que en caso de la contingencia sanitaria salga, va a haber una multa y se lo pueden llevar hasta la cárcel. Entonces, eso te responde un tanto de que sí, efectivamente, el gobierno sí tiene estas facultades y atribuciones. Aquí lo grave, y lo tocas muy bien, es que una red social juzgue lo que es un contenido. Y entonces ahí entramos en algo que les va a encantar, porque es un problema legal de determinar bajo qué criterio es un contenido falso. Vamos a suponer, ¿qué pasaría si ayer en un video alguien decía que la verdad saldrá y no importa que se tarde 20 años, pero será descubierta? ¿Qué pasa si en 20 años nos damos cuenta que era cierto toda esta, entre comillas, teoría de la conspiración? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber abogados como Jaime Limón que van a demandar a Facebook 20 años atrás, aunque no haya prescrito el caso, pero porque en su momento que un privado esté clasificando la información, bueno, por eso los términos y condiciones, y lo hemos platicado tanto Janet, Jaime y yo, lo importante de leer los términos y condiciones de las redes sociales, pero estamos inhabilitados porque técnicamente dicen que son dueños de todo lo que tú puedas poner en las redes y ellos te lo podrán censurar de una manera como se les dé la gana. Pero a nivel mundial, efectivamente, ha crecido tanto esta teoría de la conspiración de que la 5G, las redes 5G, que las redes 5G, porque preguntan aquí también, y uno la respuesta, hoy todas las redes celulares del mundo están corriendo en 3G, que es la tecnología que hoy tenemos, 3 y 4G. Todos en nuestros teléfonos de pronto Telcel, AT&T nos avisan de que, uy, vas a tener una red más rápida porque ya estamos pasamos de 3G a 4G. La siguiente evolución es el 5G y ha sido una tecnología que ha entrado, una radiofrecuencia que está entrando ya en muchos países. Empezó China, después empezó en Europa y ahora está llegando a América. Empezó con Estados Unidos y no ha llegado tanto en Latinoamérica, solamente en Brasil. Entonces es la nueva tecnología por donde va a correr, la nueva radiofrecuencia, en donde van a correr todos los teléfonos celulares. Entonces, y aquí nada más, bueno, déjame complementar esto, Marco. El tema del 5G es que el 5G está diseñado para la hiperconectividad. O sea, antes nosotros teníamos 2 dispositivos, si acaso 3 conectados por persona. O sea, yo tengo conectado ahorita mi celular, tengo conectada mi computadora y de pronto ya se vuelve este tema de todo inteligente, ¿no? Ahora ya tengo conectado mi reloj, ya digo, en México no tenemos tanto estos temas todavía, pero en Estados Unidos ya la gente tiene su refrigerador, su aspiradora, su Alexa, que conecta las luces. Entonces el Internet de las cosas necesita una frecuencia mucho más alta para poder conectar todo esto. Entonces lo que hace es que se están lanzando satélites con esta radiofrecuencia para poder conectarse con las antenas de 5G y obviamente ese es pues básicamente las nuevas frecuencias que están emitiendo los satélites a las antenas, que son muchísimo más potentes para poder tener el Internet de las cosas, pues es lo que
lo que está generando este cambio en las radiofrecuencias. Y bueno, eso ya contestamos con esa, la de qué es una red 5G. Si quieres, seguimos con las... me pregunta Juan Pablo Rojas, ¿existen programas, algoritmos o mecanismos en las redes sociales para detectar bots o cuentas falsas para que sean eliminadas de forma inmediata para evitar la viralización de fake news o campañas de ataques a personas o grupos? Sí, pero a ver, ¿qué pasa con la tecnología? El problema con la tecnología, o no el problema, sino que sí lo saben, lo llegan a detectar, pero digamos que los que manejan los bots y los trolls descubren una forma nueva de que los estén, de que los estén no detectando. Entonces, por un lado, hay algunas redes que se dejan correr y por el otro lado, cuando las quieren controlar, pues estas redes sacan nueva tecnología o descubren nueva tecnología que hacen que no los puedan detectar. Entonces, es un cuento de nunca acabar. Y también nos pregunta Ileana Martínez, si bien debe de haber libertad de expresión, ¿a qué crees que se debe que no se ha regulado el hecho de que los periodistas, los influencers o tuiteros tengan la responsabilidad de verificar que la información sea verdadera o tenga un soporte? Parecería que hoy la ética de la información dejó de ser importante. Y yo te diría, Ileana, que no nada más la ética de la información, sino la ética del humano. Porque al final de cuentas la información se genera por humanos. En el caso de los medios, de los grandes medios de comunicación, sí existen regulaciones. En el caso de los influencers y de las redes digitales, no hay ningún tipo de regulación al respecto. Por eso platicábamos el caso de que la Secretaría de Gobernación hace 2 días sí le hizo un llamamiento, un extrañamiento a este periódico por poner imágenes falsas y relacionar o haber sacado una noticia en contra del gobierno con imágenes falsas. Cosa que difícilmente se puede hacer a un influencer, porque entonces por la comunidad digital clamarían que están coartando su libertad. María Teresa de la Concha pregunta, se supone que tenemos más transparencia con el acceso a la información y sin embargo, por todo lo que dicen, pareciera que hay más opacidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo y la opacidad se está trabajando a través de las famosas fake news y el concepto de la postverdad. Yo digo tanto una cosa que es mentira que cuando sale la verdad, mi versión era más cercana a la realidad. Entonces, sí, desafortunadamente en este mundo de fake news y posverdad hay muchísima más opacidad. Por eso es bien importante que todo lo que recibamos, que todo lo que veamos, antes de replicarlo, tenemos que irnos a la fuente original a verificar si es cierto. Nos lleva un poquito más de tiempo, pero uno, es necesario, y dos, déjenme decirles, es más divertido porque cuando ustedes se dan cuenta de que descubren cómo se están moviendo las fake news, empiezan a entender las cosas, cómo se mueven. Yo, bueno, ahí además hacer un comentario, Marco, que también lo hemos platicado, de cómo antes, pues, esta era de la posverdad que dice Marco, pues antes la verdad estaba centralizada, ¿no? En estos medios de comunicación y realmente no cuestionábamos porque era la única información que teníamos. Y más allá, yo creo que más que haya más opacidad, es que pues el Internet nos vino a iluminar el mundo, a dejar que todo mundo, o sea, a descentralizar la verdad y a decir, bueno, pues es que hoy todo el mundo puede subir una opinión y cuál es la diferencia entre un fake news y una opinión que yo pueda dar y que alguien juzgue que mi opinión está mal, ¿no? Entonces se vuelve realmente también un debate filosófico, porque hoy dicen que en una era en la que Google te contesta cualquier pregunta en un segundo, la verdadera destreza y habilidad es saber qué preguntar.
Entonces, esta parte del criterio, yo luego se los digo mucho a mis maestros de metodología de la investigación, que necesitamos a las nuevas generaciones enseñarles investigación de una forma diferente, porque hoy en día, ok, está bien, igual y las nuevas generaciones saben usar más la tecnología a veces que los baby boomers, pero no porque estén más familiarizados con la tecnología, significa que tienen el criterio para analizar o discernir la información que está allá adentro, ¿no? Entonces, como dice Marco, regresar a las fuentes originales, muchos criterios que nos enseñaban a veces de forma aburrida en la clase de metodología de la investigación, pues es necesario que regresemos a entenderlos, ¿no? Entonces, sí, creo que este es un tema bien, bien importante. Pero bueno, seguimos. Antonio Vega pregunta, en tu opinión, ser fabricante de memes, ¿crees que se convierte en una profesión formal? ¿La industria de los memes se regularizará? Es buena pregunta. Técnicamente hoy se han generado una serie de posiciones nuevas dentro del mundo de la mercadotecnia, que vienen siendo los generadores de contenido, los gerentes de información, que las mismas compañías con motivos publicitarios o de relaciones públicas están utilizando la técnica de los memes. No creo que se vaya a formalizar. Es una herramienta como tal, nada más, una herramienta de mercadotecnia que se utiliza para, de una manera graciosa, llamar la atención de las personas, pero no creo que se vaya a regularizar y no nos convendría a nadie. Tenemos también aquí una pregunta de José Luis Hernández que un poco va en la dirección de lo que ya veníamos comentando, de este balance y la atribución que tiene el gobierno de coartar libertades pues en aras de la seguridad. Pero dice que, por ejemplo, en Corea del Sur, además del tema de la libertad de tránsito, también llega a pasar que se solicitaba información del celular para poder tener un GPS sobre el individuo y darle respuesta en positivo. Cuando daba respuesta positivo o negativo, se prendía el celular a salir de su casa, ¿no? También en alguna otra sesión nos comentaba aquí algún alumno este tema de que si sería legal que de alguna forma el gobierno tuviera comunicación con las empresas de telecomunicaciones para poder detectar a través del GPS si los ciudadanos están o no en casa. Y te pregunta José Luis, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Habíamos ya comentado, ¿no? Al final de cuentas, si a ti te preguntan que si quieres que te manden el resultado de tu test por teléfono y tú se los das, tú accedes a dárselo, tú estás dando tu permiso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues te mandan una alerta y te dicen, si tienes coronavirus, no salgas. Pero entonces, eso es un medio de comunicación en el cual te están diciendo y te están informando. En donde estás tú rompiendo la ley es que estás saliendo. Si el gobierno te encuentra en la calle y hay una ley que dice que no debes de salir, pero para acabarla de amolar, el mensaje que te dieron en tu teléfono se convierte en una prueba de que estás desobedeciendo, pues ahí es un problema de cómo se están armando las leyes para atacarlo. Pero al final de cuentas, sí, la tecnología tiene muchos beneficios, pero como decía Jaime hace rato, también tiene muchas cosas que nos pueden controlar. Te pregunta Owen Coria, con las nuevas limitaciones en las redes sociales y plataformas de contenido como YouTube, ¿crees que muy pronto pasemos a otras nuevas tecnologías donde exista la misma libertad de contenido que nos proponían al principio? Cada vez que sale una nueva red, y vean el caso de Instagram. El caso de Instagram, y va mucho a lo que nos pregunta Oswald. Instagram, ¿qué hace cuando nace? Se presenta ante la sociedad y de pronto, en su modelo de negocios gratis,
todo mundo puede decir lo que quiera y todo mundo, pero muy pronto ya hoy empieza a haber, como ya se puede anunciar, como los anunciantes ya pueden comprar publicidad, como ya los influencers pasaron de estar en YouTube, se pasaron a Instagram, digamos que en un término muy, muy extremo, las redes se vuelven a prostituir por todo el sistema, tanto publicitario, tanto de atención al momento de que crecen, pues obviamente la ciberdelincuencia va a estar encima de ellos. Entonces, es como si alguien descubre un lago fuera de la ciudad y pone una casita, en 15 años va a estar súper poblado. Es el mismo efecto, ¿no? Desafortunadamente. Y también, yo creo, Marco, como esto que decías que cuando estábamos en el péndulo, que hablabas de los líderes de información y todo, de la información centralizada, pues realmente nosotros pues no teníamos mucha participación o mucha responsabilidad como lectores, ¿no? O sea, o como generadores de información. Y yo creo que hoy en día, pues como muchas cosas, toda esta revolución digital, de pronto la responsabilidad nos la avienta a nosotros, ¿no? Y como sociedad hemos tenido, yo creo que madurar a dejar de decir, es que si ellos no hacen, digo, el gobierno, las redes tendrán su parte, pero hoy en día, pues también nosotros tenemos ya la responsabilidad, como decía, del criterio, de buscar y o de informarnos, ¿no? Y pues creo que eso también es importante que sigamos madurando como sociedad. Bueno, Miguel Sosa nos pregunta, ¿podrías comentar algo sobre el ethical hacker? Concepto, necesidad, y te parece bueno o malo. Bueno, alguien decía el otro día, recordaba los diálogos en el infierno, ¿no? Y pasa mucho con el ethical hacker. Cuando un ethical hacker se convierte en malo, es una habilidad que el hacker la quiere usar para el bien. Pero, ¿qué pasaría si a ese ethical hacker un día una compañía, y conozco los casos en donde han llegado y me los han platicado, ¿no? Yo soy un hacker, llego, me planto porque quiero ver al director de la empresa, llego, me siento en la recepción, me meto a todas sus redes, cuando llego con él, le hago mi presentación de lo que yo hago y me dice, no me interesa, le enseño mi computadora y ya le enseñé que toda su empresa ya la tengo totalmente hackeada y ya pude haber hecho muchas cosas. La pregunta aquí es, ¿eso es ético? O sea, ¿hacer eso es ético para vender? ¿Y qué pasa? Extiendo el caso, que esa persona, ese hacker, lo contratan, les ayuda a hacer todo, pero de pronto al final del día no le pagan. Y entonces, ¿qué hace? ¿No me pagas? Pues te tiro todo para que me pagues. ¿Fue ético o no fue ético? Entonces, ¿ayudan? Sí ayudan. Pero el problema es, siempre va a recaer en la decisión humana de ser ético o no ético. Y ese es el dilema, pues, de toda la humanidad, ¿no? Aquí tenemos propietario. Un favor, ¿podría profundizar sobre su manifestación referente a que las empresas son dueños de las publicaciones? Las empresas, más bien, es las redes sociales, en sus cláusulas de términos y condiciones, en algunos casos hablan de que ellos pueden utilizar todo el contenido que uno como persona puso en su red social y en un momento dado pueden decir que es propia y deja de ser de la persona que lo puso. A eso me refería. Y esas son las redes sociales. María Teresa de la Concha, creo que si bien no está regulada la actuación de los influencers, sí pudiera intentarse una acción de daños en contra de ellos. ¿Ves? Digo, más como comentario.
Sí, yo creo que sí. Pues es que ahí aplicaría, y alguien por acá también, Javier Ortiz Mendoza, hablaba de los videos de los ladies y de los lords. Sí. Hoy es muy fácil, si yo tengo un pleito en la calle, en una esquina, porque me peleé con otro coche, sacar mi teléfono, grabarlo y lo subo a la red social y muy valientemente lo expongo ante la opinión pública para que quede en ridículo. A ver, estamos hablando de que las acciones humanas son entre personas. Yo me puedo agarrar a golpes con alguien en la calle y nadie se puede enterar. El único que se entera es que llegue la autoridad y me aplique la ley. Pongan en medio el que en otra situación yo tomo el video, lo denuncio públicamente y estoy forzando a una autoridad a que actúe porque no llegó a tiempo. ¿Sí? Entonces, las redes sociales son vehículos, son instrumentos, son herramientas para hacer públicas las cosas. Entonces, se hicieron famosos en las redes sociales. El problema es que hoy, para bien o para mal, le estamos dando demasiado peso a lo que pasa en la red social y estamos, así como con la información, nos estamos alejando de la fuente original. Por todo lo que queremos poner en las redes sociales, nos estamos alejando de la esencia original del acto humano. Todo lo que pasa en redes sociales, simple y sencillamente es para hacerlo público. Entonces, el gran dilema es, ¿regulamos eso o seguimos regulando las acciones humanas? Y ahí se lo dejo a los abogados porque creo que es el dilema de toda la historia de la humanidad, ¿no? Así hay quienes dicen, no regules el medio, regula la conducta, porque la conducta es la misma Exacto. independiente del medio a través del cual se haga, ¿no? Exacto, es como el ethical hacker, ¿no? Ya de hecho de ponerle, soy un hacker, pero yo soy bueno, yo soy un ethical. Y entonces quiero suponer que en otro lado del mundo, en el dark web o en el dark side de la vida, pues va a haber alguien que va a tener su tarjetita que va a decir, yo soy un evil hacker, ¿no? Creo que regresamos a que la ética está dentro del humano y es lo que es lo que vale como tal. Sí, que la realidad es que, bueno, la historia también ha comprobado el cómo, pues, todas las tecnologías se han usado para, digamos, Para bien y para mal. para el bien y para el mal, ¿no? Y yo creo que justamente pues, la posición del abogado digital está en conocer ambos espectros, porque a veces yo, la verdad, empecé a ver la serie de Black Mirror y les tengo que confesar que después de ver 6 capítulos dije, no más, porque, o por ejemplo, hay otra serie que es de los términos y condiciones en el Netflix, y de pronto, en verdad, como que me empecé a llenar de toda esta información de la teoría súper negativa y que casi casi ya te da miedo abrir una cuenta de mail porque vas a dejar tus datos. Y al final, digo, sí existe, claro que existe, y si hacia allá quieres tú enfocarte para defender a los usuarios y ver delitos informáticos y todo está perfecto, pero también existe pues esta gran oportunidad que se los decía también la maestra de inteligencia artificial, ¿no? O sea, puede ser usada para ambos lados, pues sí, pero tú decides también hacia cuál te quieres enfocar. Pero lo que sí definitivamente es un gran debate, creo, y en contexto del diplomado, es que el abogado digital hoy en día tiene que conocer estos criterios para poder entonces decir, oigan, se está sucediendo esto en redes sociales, todas las redes sociales están generando sus algoritmos para protección de este tipo de conductas. Por ejemplo, para temas de trata de personas, para temas de bullying. Facebook ya tiene su algoritmo de bullying. Y entonces, de pornografía, ¿no? Entonces, realmente hay que meterse a decir, oye, ¿qué tanto se está controlando, se están coartando la libertad de expresión y qué tanto sí son necesarias estas medidas, pues para ir regulando las conductas? Porque como bien dicen, vivimos en una era en la que hoy un algoritmo regula mucho más la conducta que una ley, ¿no? Entonces, esa es la importancia también de conocer todos estos algoritmos.
No, y además, mira, Janet, una cosa creo que es importante entender, ¿no? Lo que pasa es que siendo abogados digitales, obviamente nos encanta todo este tipo de cosas y todo esto, pero déjame llevar el ejemplo a algo que hoy existe y que es muy real. Las armas, ¿sí? Toda la industria de las armas. ¿Por qué existen? ¿Y por qué la gente puede comprar una pistola y puede matar a una persona? Este, ¿Cuál es el problema? ¿El que la gente la compró, el que la gente la utilizó o o el que la está fabricando? Nos vamos a quitar de raíz el problema, pues hagamos una legislación a nivel mundial de que se eviten las armas. Pues sí, pero va a haber gente que va a decir que no y va a haber gente que va a decir que sí. Ese ejemplo de lo que pasa con las armas es exactamente igual. En lugar de que sea un arma, es un algoritmo. En lugar de que sea el algoritmo, es una red social. Al final de cuentas, es lo que el humano quiere hacer con eso. Y que eso es lo que define las leyes, al final de cuentas, ¿no? Sí, y ahí también en este tema de las leyes, que bueno, por muchos, muchos años desde que empezó ya a ser más masivo este tema de las nuevas tecnologías digitales, pues es el debate, ¿qué tanto tenemos que cambiar la ley? Porque hay quienes dicen, no, yo no me puedo mover porque la ley no contempla cuando alguien me hackea mi computadora y me roba mi información. Y hay quienes dicen, pues es que al final de cuentas es como un secuestro, ¿no? Se están metiendo y te están secuestrando tu información sin tu consentimiento, etcétera, y muchas figuras de las que existen actualmente en los códigos penales, en los civiles, pueden, si ponemos un poco de creatividad, ser adaptados, pero necesitamos conocer cuál es el argumento ahora a nivel tecnológico que es equiparable pues a la conducta o al medio tradicional, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Decías ya de Javier Ortiz, que justo comentaba, ¿no? Que aunque se suban los videos de los lords y las ladies, pues hay algunos que atacan la dignidad de las personas y aunque se viralicen, pues deben de ser sancionados aun cuando se convierten, cuando es como en una pretendida marca, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí entonces, ¿por qué el algoritmo no lo está detectando y por qué no lo está quitando? Porque es parte del juego para poder generar audiencias, ¿no? Y tomo aquí también la pregunta de alguien que habla de que le habían cancelado unas cuentas de Twitter. Es una restricción de la libertad. Lo puedes tomar como que sí es una restricción de la libertad, pero habría que ir a ver qué dicen los términos y condiciones, porque debe de decir que Twitter, en cualquier momento dado, pues si considera que estás haciendo algo indebido, pues te la va a cancelar y entonces ya no es una restricción de la libertad o se tendría que dirimir en tribunales, ¿no? Y aquí Después hablan de... deja nada más, te hago un comentario, Marco, y una pregunta, porque creo que es importante, y Marco también es experto en tema de manejo de crisis en las empresas, como también hablando de prevención, de compliance, de todo esto, es importante que hoy las empresas tengan contemplado este tipo de crisis, de manejo de red social. Y también, o sea, ¿qué hago si, porque ha habido muchos escándalos, qué hago si sale una información incorrecta, qué hago si un empleado pone información que a título personal, pero la relacionan conmigo, ¿no? E inclusive, y aquí sí va un tip, las empresas que tengan redes sociales, y esto yo lo aprendí a la mala, pero de pronto es necesario incorporar en los contratos de servicios de tu agencia de marketing digital o de la persona que te esté manejando las redes, porque normalmente no somos nosotros, una cláusula en donde diga que el contenido que ellos generan, si bien es tuyo, también ellos tienen una responsabilidad. Porque a mí ya me pasó que de pronto el equipo de redes empezó a publicar contenido y a generar contenido, y resulta que se habían robado un video digamos, de otro portal y habían puesto nuestra marca. Y entonces nos escriben, pues reclamando los del otro portal de, oye, ¿qué onda? Y con todo lo que eso implica para la marca en reputación, de te estás volando contenido y justamente estás hablando de derechos digitales. Y bueno, y yo ahí aprendí que eso no estaba estipulado en el contrato, ¿no? Entonces sí es importante también el compliance en este aspecto, ¿no? Marco, ¿qué opinas?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Primero hay que tener protocolos de manejo de crisis, para poder actuar rápidamente en el momento de conocer que se está dando alguna información que está afectando la reputación. Y obviamente volvemos al tema ético. Hay que actuar con ética, porque muchas veces lo hemos visto de casos de que las compañías empiezan, la gente se empieza a quejar y de pronto las compañías haciendo y aplicando mal sus protocolos de crisis, en las respuestas normalmente cometen más errores que en el haber permitido que sucediera un problema que dañó a terceros, ¿no? Caso de, frecuentemente, digo, hace poco el caso de Alsea, en donde saca un comunicado a la bolsa de valores diciendo que va a aplicar un programa. Las redes sociales lo toman como que está corriendo gentes y a los X tiempo, Alsea manda un comunicado en redes sociales que lo único que hizo fue empeorar las cosas, ¿no? Entonces, sí, hoy las empresas necesitan tener sus protocolos de crisis perfectamente bien definidos y el compliance, pues lo que les va a dar es justamente el cumplimiento de su política de integridad ante cualquier acción y sobre todo las acciones de comunicación con los stakeholders. Entonces sí, totalmente de acuerdo. ¿Ya tenías una pregunta que querías contestar? Hay dos preguntas de Verónica García y de Pedro Olmos respecto a la 5G. El 5G, bueno, y eso siempre ha sido un tema de que si las antenas de los celulares y el mismo celular genera alguna contaminación radioeléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay un dilema. Los operadores dicen que no genera ningún tipo de contaminación. Hay ambientalistas que sí dicen que sí genera contaminación, y al 5G ser una de las redes de mayor espectro radioeléctrico, dicen que sí. Y el otro pregunta de Pedro Olmos, de que si la red 5G podría favorecer la creación de ciudades inteligentes. Sí, definitivamente, por eso que comentaba Janet, ¿no? El ancho de banda que se utiliza para las ciudades inteligentes, obviamente, digamos que es un Internet de las cosas aplicado en una ciudad. Y yo les recomendaría a Pedro, si le interesa, puedes estudiar el caso de la ciudad de Tequila, en Guadalajara, que tiene ya, es la primera ciudad inteligente que tiene México y está basada no sé si en 5G no, pero en la red combina la red 4G, la 4G, la normal que tenemos aquí en México, con una muy buena capacidad de ancho de banda para manejar una serie de programas inteligentes. Perfecto. Tenemos también la pregunta de Axel. ¿Cuál es el papel de una empresa como YouTube cuando le roban el contenido a un youtuber, como es el caso de Luisito Comunica contra CNN en Chile? Es decir, ¿está encaminado a proteger a los youtubers? Bueno, ahí, Janet, tú y yo tuvimos una plática con un abogado que demandó a Google por robo de contenido de su página y tenía ahí un plagio, y que ganó ahí todo un caso ante la Suprema Corte de Justicia en contra de Google. Entonces, yo creo que sí hay leyes que defiendan a las personas. En este caso de Luisito Comunica, no tengo el caso muy claro, pero pues aplican, y ahí don Jaime nos puede decir más de qué tipo de leyes podrían aplicarse cuando que aplican en el ciberespacio, muy diferentes, porque el problema de las leyes que hoy tenemos son leyes de alguna otra manera territoriales, pero cuando entramos al terreno de
las redes digitales aplican otros criterios, ¿no? Pero debe de haber leyes para protegerlos. Y yo creo que una última pregunta, estamos a punto de... Aquí en el caso, si me permites, mi querido Marco, perdón la interrupción. No, al contrario. En el caso Por eso de te estaba provocando. En el caso de Luisito Comunica, tenemos un escenario en el cual inclusive se involucró una sociedad ejecutiva para poder demandar. En este caso se tiene un procedimiento en contra de YouTube y un procedimiento en contra de CNN en español. Aquí, por supuesto, tiene que ver con esta teoría de los metadatos en lo que refiere a la interpretación de los videos y cómo el algoritmo de YouTube sobre protección de derechos de autor es manipulable y puede llegar a ser inclusive hasta corrupto. Aquí el escenario, ¿cuál fue? Luisito Comunica aparece en una entrevista de CNN, no en español, CNN, la matriz. Lo entrevistan, él participa activamente, no se le paga nada por esa entrevista y CNN sube esa entrevista en sus canales, tanto en la Unión Americana como en Inglaterra, como por supuesto en CNN en español. Después Luisito Comunica hace un videoblog sobre su entrevista de CNN, ocupando fragmentos de la entrevista que le hicieron a CNN. Aquí lo interesante es que para la entrevista de CNN, el medio de comunicación tomó imágenes de los videoblogs de Luisito para hacer la difusión, el animar la entrevista, el que se viera más dinámica, y Luisito hizo más o menos lo mismo en su videoblog. Aquí lo interesante es que YouTube suspendió el video de Luisito Comunica por haber tomado fragmentos de la entrevista donde él salía, donde se tomaban fragmentos de sus videoblogs por infracción en derechos de autor, pero el algoritmo no detectó las infracciones en materia de derechos de autor que había cometido CNN por tomar sin autorización fragmentos de los videoblogs de Luisito Comunica. Por supuesto que pensando en un videoblogger de este tamaño, también millonario, por lo que refiere a la adquisición de su publicidad de estos medios, se vuelve relativamente interesante el saber cómo podría llegar a operar este algoritmo. Y Sempro, que es la sociedad de gestión colectiva a la cual pertenece una sociedad de gestión colectiva en materia editorial, lo comienza a representar en este procedimiento y de pronto se paran ante YouTube y le dicen, oye, compadre, pero ¿cómo está esto? Que me suspendes mi video, me detienes mi monetización y además me pones una infracción, lo cual me detiene la monetización de todos mis videos, y a CNN no. O sea, yo porque soy un youtuber, soy un influencer que me conocen en mi país, sí me pones un procedimiento, pero como es CNN, no lo haces. Entonces aquí comienza el debate. De hecho, el procedimiento está vivo. Hay un procedimiento vivo en Inglaterra, hay un procedimiento vivo en Estados Unidos y hay un procedimiento vivo en México en Indautor. En Indautor se está llevando a través del procedimiento de aveniencia, en el cual se está enfrentando Luisito Comunica contra CNN en español, CNN Estados Unidos y YouTube. Porque el algoritmo sí detecta infracciones de estos influencers, pero curiosamente no detecta infracciones de CNN, ¿no? Entonces, como que YouTube y su algoritmo también escogen las batallas, en el sentido de saber, ¿me conviene pelearme contra este chavito que yo no lo conozco? Pues sí, ese peleito sí lo puedo aguantar. ¿Me conviene pelearme contra CNN en español? No, como que no puedo contra sus abogados, entonces mejor ese ni lo pelo, ¿no? Pues ahí es en ese sentido, o sea, el algoritmo sí está funcionando de manera neutral y de manera efectiva, o es un algoritmo corrupto, y es el debate que se tiene, porque al ser un algoritmo en teoría no debería de tener ninguna programación de prejuicios y no debería de tener este tipo de decisiones, pero lo tiene, ¿no? Era mi breve intervención sobre la pregunta que hacían y a lo mejor nos ayuda a puntualizar un poquito lo que nos puedes llegar a responder, querido amigo. No, totalmente de acuerdo. Bueno, imagínate nada más, o sea, la lógica de un medio de comunicación es, yo saco a mis camarógrafos, tomo materiales, hago entrevistas y eso es lo que me permite mi licencia de hacer a los medios. ¿Qué tengo que hacer? Nada más dar la referencia de decir, Luisito Rey en su blog, publicado en YouTube, dice tal cosa. Eso es lo que se le permite al medio. Efectivamente, la ley dice que tú no puedes utilizar imágenes de un medio si no tienes permiso. Entonces, ahí se están estrellando la naturaleza legal de los dos modelos, y va a ser bien interesante en qué va a quedar, porque esto me recuerda también el dilema de cuando tú usas una canción, ¿sí? Y decía un abogado de Televisa alguna vez en una plática de que si tú
usas 3 segundos de la canción, pues no incurres en ningún delito, ¿no? Bueno, pues aplica y por eso hoy las televisoras a sus imágenes les ponen un fondo de agua con sus logotipos para que si alguien más lo saca, pues pueda decir, bueno, esta imagen fue gracias a Televisa. Pero esa regla no aplica en YouTube, y en YouTube hay la libertad de yo uso lo que se me da la gana y lo pongo como tal. Entonces, va a ser muy interesante este caso porque va a dejar precedentes en donde se estrellan los dos modelos, ¿no? Claro, y hablando jurídicamente, que es por donde pregunta un poquito Axel, ya vi la naturaleza de su pregunta, o sea, también el comprender que existen fórmulas internacionales que protegen derechos de autor. Y a ver, estas fórmulas de derechos de autor te protegen ya sea CNN, seas Luisito Comunica o seas Jaime Limón. No importa qué tanto contenido estés generando como youtuber, no importa si eres millonario, no importa si eres un medio internacional superpoderoso o eres Jaime Limón. O sea, la regla te protege y por lo menos los países que están involucrados, uno de ellos es Chile, otro es Colombia, por supuesto México, por supuesto hablamos de Inglaterra, por supuesto hablamos de Estados Unidos, todos tienen firmado y ratificado el convenio de Berna sobre protección de derechos de autor y el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, que nos permite el tener la figura de comprensión de la protección de figuras y los usos lícitos que te permite el convenio de Berna a través de la regla de los 3 pasos. Si no afectas la reputación del autor, si no afectas la normal circulación del contenido y no lucras con ese contenido, puedes hacer uso del mismo sin solicitarle la autorización al autor y sin un pago de regalías. Pero en todos los casos estás obligado a citar, es decir, de dónde lo tomé. Aquí la parte que por supuesto genera el debate es de, oye, los medios de comunicación oficiales no tienen la obligación de citar, tomé esto de un videoblogger y como es un videoblogger no merece respeto. No, al contrario, sigue siendo generación de contenido de derechos de autor y justo con las primeras diapositivas que nos compartías, hoy en día hay muchos videobloggers que tienen mejor reputación y mucho más peso en los medios que propios diarios y canales de media, ¿no? Entonces, es importante el hacer esa distinción. Mucha gente decía, no, es que no puede ser posible que la ley proteja más a los youtubers. No, aquí es un tema de equidad. La ley y por lo menos estos convenios internacionales, convenio de Berna, repito, y tratado de la OMPI sobre derechos de autor, protegen al parejo y así debería de ser. Aquí tiene que ver con un sentido de que cómo se hacía antes, ¿no? El que pesaba más y el que tenía más dinero o el que tenía mejor reputación era quien hacia donde se inclinaba la balanza de la ley. Hoy ya no, afortunadamente se han democratizado esos medios jurisdiccionales y para mí es un caso muy valioso justo el de Luisito Comunica, que dicho sea el comercial, si me lo permite Foro Jurídico, va a ser una pequeña nota que publiqué en la columna de propiedad intelectual que ya tiene mi querida Brenda en sus manos y pues esperemos que sea un artículo que valga la pena lectura, porque sí, como dice Marco, y ojo con lo que dice Marco, lo está diciendo como comunicólogo, lo está diciendo como consultor de marketing, lo está diciendo como consultor de estrategia, ya está generando precedente, no lo está diciendo como abogado, lo está diciendo como comunicólogo. Imagínense el precedente que queda él como comunicólogo de decir, pues ahora yo sé que a mis clientes les puedo decir, oye, todo lo que publiquemos lo vamos a proteger y lo tenemos que cuidar como autores porque existen tratados internacionales que nos protegen y si no, pues buscamos a alguno de los abogados digitales de este diplomado, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo. ¿Quieres seguir con las preguntas, Jaime? Tenemos ya nada más 3 por ahí. Bueno, tenemos Edith Flores. Tengo entendido que la figura de crestomatia funciona cuando la finalidad no es comercial, sino educativa. ¿Esto es real? No, es para todo. De hecho, en el fondo, justo en esta discusión que acabamos de tener, era la parte en la que los medios tradicionales se defendían para que supieran que era su material y poderlo identificar para en caso de que se usara sin su permiso, poder demandar. Tenemos, bueno, esta pregunta tenemos de Billy Ortiz, que más que viralización es tema de phishing. A ver, pero bueno, la hacemos. Cuando recibimos un mail de extorsión, ¿qué es lo correcto hacer? ¿Solo bloquear al remitente o reportar por phishing? Llevo 4 días recibiendo el mismo mail y ya subió la cuota que piden en bitcoins y he reportado el phishing, pero cada día llega de distinto mail del dominio outlook.com.
Bueno, pues es que yo acabo de recibir uno que me regalan 1 millón de euros de la típica viejita sudafricana que es como la Madre Teresa y está tratando de regalar su fortuna. Pues volvemos al tema de no los hagamos caso y el problema, pues sí, hay que reportarlo, ¿no? El problema es que los eh, ciberdelincuentes pues van cambiando radicalmente por dónde lo mandan, cómo lo mandan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita recordé que cuando decía Jaime que hubo un video en donde se exponían todos los problemas que hay, recuerdo hace poco que en época de elecciones salió un video en donde entrevistaban a una persona aquí en México que, que tenía una red de bots, una granja de bots, y le preguntaban que cuántas chips de teléfono compraba al día, y decía que compraba entre 100 y 200 chips diarios para poder hacer funcionar la red de bots. En el caso del phishing es igual, cambian las cuentas, entonces se puede reportar un mail, pero al día siguiente pues ya utilizaron otro y aquí lo desafortunado es que hay gente que los abre, que manda su información y que cae en la trampa, ¿no? No sé, Jaime, si tú tienes algún comentario al respecto. Y sobre el tema de suplantación de identidad y este tema de secuestro de datos, hay una clase muy valiosa que impartió la doctora Cintia Solís, que justo tiene que ver sobre identidad digital y suplantación de identidad en el marco de este diplomado. Igual en el chat ahorita les dejo el vínculo para que la recuerden y la puedan analizar, pero respondiendo de una manera breve para no robarle el uso de la voz a Marco, el comentar que una de las sugerencias que se suele hacer en este tipo de escenarios es el afirmar que el pagar bitcoins, como cualquier secuestro, y lo digo de manera desafortunada, estás a la buena voluntad del secuestrador. Finalmente, cuando estamos en presencia de un ransomware o un malware que te encripta los datos y te mandan un correo en el cual te dicen, si me depositas cierta cantidad de bitcoins a este hipervínculo, te doy la contraseña para que tú mismo desencriptes tus datos, estás a la venia de si efectivamente te van a mandar esa contraseña, porque como te la pueden mandar, como no te la pueden mandar. ¿Cuál es la sugerencia? Por supuesto, siempre mantener el respaldo y lo que se sugiere, como en cualquier secuestro, desafortunadamente, el no negociar, ¿no? El no negociar y no mandar nada de los escenarios. Hay un reporte de la Comisión Nacional de Seguridad en México, lo busco y vemos si lo podemos compartir por la landing page, lo leí el año pasado, que habla de que por lo menos el 83% de los casos reportados en México, por lo que refiere a materia de suplantación de identidad, que es phishing, en lo que refiere a encriptación de datos, son falsos. Es decir, el 83% de los casos estamos destinados en los cuales son estos mecanismos que se pretenden engañar al cibernauta y hacer que paguen una cantidad en bitcoins para poder desencriptar la información cuando no ocurre ese escenario. Eso nos deja un parámetro de 17% de los casos que sí son reales y en los cuales se debe dar un seguimiento completamente diferente. Tuve un caso en una notaría en Querétaro, no digo el nombre de la notaría para no quemar, en los cuales fueron víctimas de un ransomware que encriptó su información. Imagínense una notaría. Imagínense en la notaría la cantidad de información que tiene, la cantidad de datos personales sensibles, datos personales, datos confidenciales que había. Y pues la primera pregunta es oye, ¿tienes respaldo de esta información? Y la respuesta inmediata fue no. Entonces no quedaba otra que pagar y estar a la venia del cibercriminal para ver si efectivamente podían liberar los datos. Aquí fue una historia de éxito porque se pagó la cantidad de bitcoins que nos pedían y liberaron la información. Pasaron la contraseña y logramos desencriptar los datos, pero la notaría a partir de ese día entendió, uno, que definitivamente se tenía la responsabilidad por parte de ellos de estar respaldando los datos para no caer en este tema de suplantación de identidad, que por supuesto puede llegar a ser muy complicado. Les dejo ahorita el link en la página, en el chat, para que puedan ver un poquito sobre
sobre la clase que dio la doctora Cintia Solís sobre la materia y sobre el caso que hablaba Axel de Luisito Comunica contra Chile. Les dejo un artículo para que también tengan un mejor antecedente. Bueno, y tenemos Javier Ortiz Mendoza. Considero necesario enseñar a nuestros alumnos el alcance de la teoría de los 6 pasos en materia digital para que comprendan cómo un mensaje publicado en un muro de Facebook puede ser viralizado sin haber deseado. ¿Algún comentario de eso? No, pues es que aquí aplica los términos y condiciones de las mismas, de las mismas redes sociales, pero bueno, sí es un buen punto, lo tomaremos en cuenta para futuras clases. Ok, y Edith Flores, cuando se usa la imagen de una marca comercial o la imagen de una persona para un meme, ¿cómo se denuncia? ¿Cómo se detiene su circulación? ¿Puede demandarse daño moral? Ahí el experto es don Jaime. Que conste que yo no quería participar tanto, pero por este tipo de preguntas... Tanto. Claro, tanto. Sí, tanto. Participé ni modo, la clase estaba buena. El tema de meme puede generar una afectación o interés jurídico respondiendo como abogado. Sí, efectivamente puede llegar a generar un interés jurídico. Depende el alcance y el nivel del meme, puede llegar a generar un interés jurídico por lo que es la violación a la intimidad o privacidad, o en materia de daño moral, por supuesto que puede llegar a generar una afectación en la reputación, honor, decoro, dignidad, percepción que tienen otros de esa persona o percepción que tiene de sí mismo. A nivel global ya tenemos precedentes bastante interesantes. En Australia, Ali Sigi demandó a un noticiero local por hacerlo meme. Ali Sigi es un chico que se hizo un corte de cabello muy gracioso. Su novia le toma fotografía, la fotografía se viraliza y hasta ahí, pero un medio local tomó la cara para hacer burla del chico y esto generó que inclusive perdiera su empleo. Entonces ese precedente a nivel global, por supuesto, es bastante interesante. En México, por supuesto, lo podemos hacer valer como doctrina. Aquí lo importante es la complicación de entender quién es el demandado, porque tampoco te puedes poner a demandar a cada uno de los fulanitos que ayudó a compartir el meme, ¿no? Hay que ver quién es el generador, quién lo divulgó por primera ocasión y quién está pretendiendo hacer justo esa afectación. En México ya llevamos procedimientos de esa naturaleza. Por supuesto, uno de los casos que se vuelven interesantes es el caso de Ulrich Richter contra Google. Oye, Jaime, pero tú estás loco, estás hablando de un tema completamente diferente. No, ojo, el caso de Ulrich Richter contra Google surge de un procedimiento en el cual una persona hace un meme del doctor Ulrich Richter y publica un blog falso donde no solamente atenta contra su personalidad, sino contra sus derechos de autor, porque modifica la portada de su libro para hacerle burla. En el libro del Ciudadano Digital, del doctor Richter, este sujeto publica una portada manipulada en la cual dice cómo lavar dinero, ¿no? O sea, pretendiendo decir que el doctor enseña a lavar dinero por el caso de Oceánica y demás. Y este asunto se llevó precisamente, se volvió un meme y generó no solamente un procedimiento de daño moral, sino además generó un procedimiento de vía penal. El daño moral contra quien inició el procedimiento Ulrich Richter contra Google. Y esa es la parte interesante. Demandó directamente al explorador. ¿Por qué demandó al explorador? Porque no tomó las medidas necesarias para quitar esa fake news de su portal. Ahora, ¿cómo acreditó que efectivamente existía una negligencia por parte del explorador? Los buscó muy amablemente, les dijo: Google, esta noticia es falsa, está generando una afectación en mi personalidad y en mis derechos de autor. Google dijo: no lo quito, no lo quito, no lo quito. Ah, perfecto, acto seguido, Ulrich Richter demandó a Google. Oye, y el procedimiento en materia penal, por supuesto, se siguió por la suplantación de identidad, por lo que refiere a violaciones en materia de derechos de autor, contra el titular del blog. Entonces ahí lo llevó por estas dos vías el doctor Ulrich Richter y funcionó. En el caso particular, ahorita tengo un par de procedimientos en la Ciudad de México en el cual un par de conductores de televisión se ven afectados porque los hicieron memes. Y en particular hubo un meme en el cual involucraron a una conductora de televisión con uno de sus compañeros de programa, y la revista en comento, una revista súper prestigiosa de medios, TV y Notas, publica una fotografía de esta mujer y le dibuja un pene. Perdónenme el término, pero así se llama pene. Le dibujan un pene a la conductora, publican la fotografía en el medio impreso y en el medio digital, y por supuesto que ahí estamos hablando de algo muchísimo más complejo, ¿no? Estamos hablando de un escenario en el cual no solamente se están metiendo con la integridad en el aspecto de personalidad, sino con la intimidad del
del reportero y por supuesto que generó una demanda en daño moral y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos con el procedimiento y otros procedimientos de orden natural. Regresando a una respuesta de manera más breve, sí, si te hacen meme, puede surgir interés jurídico en materia civil por lo que refiere a violación de tu dignidad o reputación o algún derecho de personalidad mediante daño moral, puede llegar a generarse una violación en materia de derechos de autor por lo que refiere a tu propia imagen en materia de derechos de autor regulada de esa manera, o bien por alguna fotografía que hayas tomado, o en materia penal, por supuesto, si estamos hablando de un escenario en el cual se pretende suplantar identidad, o bien existe violación inclusive de comunicaciones. Entonces, de que genera interés jurídico, sí lo genera. Y aquí déjame nada más hacer un apunte al abogado digital y a todos los que están aquí, porque este caso que comentan Jaime y Marco de Ulrich Richter, que por ahí les estoy compartiendo la nota que escribimos sobre el caso ahí en Foro Jurídico. De hecho, también hay un video que se los compartiré donde entrevistamos a Ulrich. Pero el punto aquí es, creo que por ahí Jaime les comentaba en una de sus sesiones la importancia de que a veces el abogado digital no necesariamente resuelve los casos en tribunales, sino que se va más bien a resolverlos a las mismas redes. Pero sí creo que ahora más que nunca se vuelve importante esto que le llaman como el litigio estratégico, ¿no? O sea, el litigio que va a dejar precedentes, porque como muchas veces no existe, o a veces los criterios de los tribunales, o a veces las leyes, entonces sí es necesario que casos estratégicos, yo creo, lleguen a los tribunales para empezar a formar criterios, ¿no? Y también nosotros en México, que no vivimos en un sistema como el de Estados Unidos, que se maneja por casos, ahora va a ser muchísimo más importante y toda esta educación digital, si ven, tiene que ser por casos. Entonces, en el caso de Ulrich contra Google, a mí lo que yo rescato de ahí es que si bien nosotros a 2 años de haber iniciado su caso, que fue que lo entrevistamos, la realidad era que no se había bajado ese blog, ¿no? O sea, porque entre que demandó a Google, Google decía que no podía contestar porque no tenía oficinas en México, él comprobó que sí había oficinas de Google en México, llevó al juez a las oficinas de Google en México, y todo un caso que la verdad está interesante, pero bueno, él porque su causa como abogado pues era dejar este precedente, ¿no? Sin embargo, si el objetivo hubiera sido que a una persona se le está desprestigiando y yo lo que quiero es ayudar a esa persona y bajar el blog, pues no necesariamente la vía más efectiva hubiera sido esta de demandar, porque el resultado, como les digo, es que a 2 años no se había todavía bajado el blog, ¿no? Entonces, creo que esta reflexión es una que se las comparto porque pues venimos ya de muchos años atrás cuestionando y creo que también es pues un criterio que va a tener que desarrollar el abogado digital dependiendo de cuál sea el objetivo del cliente o del litigio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues finalmente ya cumplimos con todas las preguntas del panel. Tenemos por aquí en el chat algunas otras. ¿Qué pasa con los, Ivonne Montenegro, qué pasa con los memes de IG, donde IG es el dueño de las imágenes que se suben a la plataforma? ¿Puedo alegar derechos de autor? ¿Ven viable pedir una indemnización en ese caso al titular de la cuenta o a IG? Ah, ya le contestó por ahí Jaime. Pero si quieren comentar algo, Jaime. Sí, seguro, digo, de la increíble pregunta que hacía Iván Montenegro, por ahí les recomiendo un librito que se llama Derecho en tiempos de Zuckerberg, en el cual justo hablo de este tema del licenciamiento, ¿no? A veces estas plataformas como Instagram, como Twitter, Messenger, Facebook, e inclusive el propio WhatsApp te hace pensar que ellos son los dueños de la propiedad intelectual, pero no, el titular de propiedad intelectual siempre se mantiene a favor del cibernauta, del usuario que está generando el contenido, y estas plataformas quedan como licenciantes universales. Licenciantes universales a los cuales, por supuesto, no deben pagar ninguna regalía y es una de las condiciones leoninas que tienen, pero pues bueno, ahí seguimos usando sus plataformas, ¿no? Les regalamos nuestro contenido, pero el contenido sigue siendo nuestro. El libro se llama Derecho en tiempos de Zuckerberg. El autor ahí es medio chafita, pero el libro está bueno.
Y justo es importante saber lo que, por ejemplo, el asunto del que les hablaba, de esta conductora de televisión, el fragmento que utilizan de ella para poner, para falsificar la imagen y ponerle una imagen sexual, toman justo la imagen de una story de Instagram. Ahí el primer abogado que la atendió le dijo, no, es que no podemos hacer valer derechos de autor porque lo que tú generas en story de Instagram no genera derechos de autor. E Instagram es el dueño. Y pues no, una de las primeras cosas que yo hice con este cliente fue tomar su story y llevarlo a registrar al Instituto Nacional de Derechos de Autor. Oye, Jaime, pero el video dura 10 segundos, ¿a poco genera derechos de autor? Pues el criterio antes, y estoy hablando por allá de 2018, aquellos años ancestrales, era que lo que se publicaba en Twitter e Instagram no generaba suficiente originalidad para ser considerado derechos de autor, pero de pronto viene un loco como su servidor y dice, pues lo vamos a intentar. Llevo mi story a Indautor y ¿qué crees? Que me lo registraron como obra y esto me permite llevar el procedimiento por dos vertientes, violación en materia de derechos de autor y violación a la dignidad de esta mujer que se vio violentada por la publicación de TV y Notas, ¿no? Entonces, sí hay derechos de autor, sí, inclusive alguna foto, algún video, alguna story que tú llegues a publicar en Instagram, únicamente estás utilizando Instagram como el mecanismo a través del cual de manera original, pero es una obra que merece protección en materia de derechos de autor. E inclusive si tú decides que quieres registrar esa obra en México, en Chile, en Canadá, en Unidos, tienes el derecho de hacerlo, independientemente de la licencia que tenga a favor Instagram de esa manera. Y si en algún momento podríamos pensar que Instagram comienza a lucrar con tu obra, por supuesto que ahí ya puedes reclamarle, oye Instagram, yo te di licencia, pero no podías lucrar con ella. Y ahí es uno de los pleitos que has tenido, por ejemplo, en el caso de Facebook, que utiliza Facebook Academy para hacer estudio de la propiedad intelectual y poder estudiar lo que nosotros publicamos para reportar ciertos estudios. Y ellos dicen, lo estoy utilizando sin fines de lucro. No, por supuesto que Facebook Academy genera también ingresos a favor de Zuckerberg y compañía. Perfecto, pues estamos ya llegando al final prácticamente de la sesión. Pues quisiera ya pues cerrar, no sé si tengas algún comentario de cierre, Marco. No, el único, bueno, el único que quisiera yo hacer, y respecto a esto que está diciendo Jaime, es que los medios tradicionales quisieron aprender de todo lo que está sucediendo en el digital, pero desde su lógica de poder. Entonces, por eso está pasando todo este tipo de cosas y por eso, como medio tradicional, bajo una serie de reglas, se quieren comportar como influencer y pues el mundo digital pues ahora le está repelando, ¿no? Entonces, pero es parte de las adecuaciones de cómo se van modificando las cosas y de cómo entramos en un justo medio. Entonces, pues ese era mi último comentario y pues muchísimas gracias, Jaime, Janet y a todos los participantes. Muchísimas gracias. Ahí dejo mis redes sociales y todo para lo que les ofrezca y que tengan todos muy buen día. Muchísimas gracias, Marco, Jaime, pues terminamos esta última semana, tenemos 3 días más del diplomado, así que los vemos el lunes a las 8 de la mañana. Recuerden, métanse por favor a contestar la encuesta de satisfacción, nos sirven mucho sus comentarios, sus sugerencias y en verdad es increíble tener una audiencia y alumnos tan participativos. Yo creo que son los alumnos sueño de todos los maestros, como cuando preguntas en clase, ¿alguien quiere participar? Y de pronto nadie dice nada. En verdad me han comentado algunos panelistas que muchos de ustedes los han contactado, que para hacerles preguntas, para hacerles propuestas de colaboración. En verdad creo que está increíble que este sea un espacio para poder conectar, ¿no? Entonces, pues nos vemos el lunes y que tengan lindo fin de semana, que descansen un ratito de nosotros. Gracias y buen día. Bye. Y